Las 8 de la mañana, 36 minutos, 8 de la mañana, 36 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Antes de empezar la entrevista con el general Paco Moncayo, vamos a saludar al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días al gran periodista Alcides Montilla, cuando son las 8:36, como decía usted, y muy buenos días a toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya a nivel local, nacional e internacional, y por supuesto los que nos siguen a través del Facebook Live Radio Atalaya 680M y del YouTube Radio Atalaya 75. Un también saludo afectuoso, abrazo para nuestro compañero, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, desde Palmar. Vale decir que estamos reprisando los goles de Barcelona del día sábado y también vamos a reprisar los de Emelec del día viernes, que ganó en la Liga Pro. Este miércoles tendremos Copa Libertadores, 7:30 de la noche, juega Barcelona contra el equipo del Cobresal. Aquí con Cobresal disputa, es partido de Copa Libertadores, pero disputa su clasificación a la Copa Sudamericana, el Barcelona, a las 19:30 el miércoles. En efecto, se encuentra con nosotros nuestro primer invitado, el general Paco Moncayo, exalcalde de Quito, excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exministro de Defensa, además héroe del CENEPA, a quien tenemos el gusto de tenerlo entre nuestros distinguidos invitados aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Así que empezamos por saludarlo y preguntarle, general Paco Moncayo, ¿cómo está? ¿Cómo nos está recetando? Saludos cordiales, Andrés. Igual. Estoy recibiendo muy bien la señal. Siempre contento de atender una invitación de un medio tan importante como Atalaya para conversar sobre los temas que le importan a la gente en nuestro querido país. Estupendo. Oiga, vemos que allá en Quito, y no sé si estoy equivocado, me da la impresión por el reflejo que se ve como que hay un buen sol, ¿no? Estamos con un sol fuerte realmente, pero como es en Quito, ¿no? Esto quiere decir que tarde tendremos un aguacero y Dios quiera que no sea un diluvio. Claro, claro, muy cambiante, muy cambiante. Esa es la gran verdad. Vamos a ir con las preguntas para empezar de nuestros compañeros, licenciado Julio Ayala Serra y primero del licenciado Alcides Montilla García. Don Alcides. Correcto, pues entonces saludando al general Paco Rosendo Moncayo Gallegos. General, ¿cómo analiza usted muy brevemente el informe del presidente Daniel Noboa el viernes pasado? Muchos dicen que ha sido un informe muy corto, que le faltó muchos datos, que no tocaron algunos temas de trascendencia, que hubo muchas imprecisiones, y otros consideran que fue un discurso como que empezó ya a delinear el camino con miras a la candidatura presidencial. ¿Cuál es su análisis general? Buenos días. Un abrazo, don Alcides, a la distancia. La verdad es que he escuchado a algunos comentaristas muy serios, muy informados, pero que no entienden la realidad de lo que vive el mundo de ahora. Ustedes como comunicadores saben muy bien que no importa la verdad de lo que se dice, que lo que importa es cómo se dice. Por eso hablamos que vivimos en una sociedad líquida, en un mundo de la posverdad. De manera que no es tanto el fondo del mensaje, sino la forma, lo que percibe la gente. Y lo que hacen los políticos racionalmente es buscar cómo llegar a la gente, no con verdades o exactitudes, sino emocionalmente, para recibir su apoyo. Entonces, en los mensajes vimos un muy buen mensaje del presidente de la Asamblea,
en tono de tradición. Y vimos un muy buen mensaje del presidente en tonos de innovación del siglo XXI, de lo que quiere la gente oír, de cómo le ven los jóvenes. Yo creo que ambos fueron muy buenos mensajes, el uno en tono de tradición y el otro en tono de innovación. Pero se dijo que el presidente no tocó algunos temas, por ejemplo, la crisis económica, los conflictos con México. ¿Qué vamos a hacer dentro del siguiente periodo que le toca a él ejercer la presidencia? Y fundamentalmente que no delineó la hoja de ruta de lo que va a ser el país para enfrentar la inseguridad, la crisis, la falta de empleo, para enfrentar una serie de problemas más. ¿Faltó eso a su juicio general? Yo estoy totalmente de acuerdo que no se topó temas esenciales, que se dijo o se dio por hechas cosas que en 5 meses es imposible que haga ya un genio de presidente que pueda generar tantos empleos y hacer tantas maravillas. Vuelvo a decirle, don Alcides, que el mensaje era el de un presidente candidato y que lo que interesa en política en el siglo XXI, lastimosamente es así, es llegar a la gente con un mensaje que les agrade. ¿Para qué llenarles de preocupaciones si ya con las que tienen basta? Ni el uno ni el otro de los dos mensajes toparon problemas. Ambos informaron positivamente de lo que consideran mejor hecho el periodo. Igual pasó con el presidente de la Asamblea. Por supuesto, destacó solo lo positivo, pero que iba a destacar las barbaridades que hemos visto. Bueno, así es la política. Yo creo que el presidente actuó conforme a sus intereses, omitió temas esenciales, no dijo verdades absolutamente respaldables, pero vea usted las encuestas, vea cómo recibió el pueblo el mensaje, y eso es lo que buscan los políticos cuando enfrentan a la población a través de una ceremonia tan solemne como aquella y a través de los medios. Hay otro tema que nos atañe también, que tiene que ver con la seguridad, general Moncayo. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, acaba de anunciar, y eso pónganle mucha atención porque quisiera un comentario suyo, acaba de anunciar que el COSEPE va a aprobar próximamente dos temas muy importantes en lo que cuestiona la seguridad: el control de los pasos fronterizos a través de la tecnología, punto uno, y el segundo, muy importante, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Integral de la Nación. Él dice que van a hacer estos dos puntas de lanza para la segunda etapa del conflicto armado interno que lamentablemente venimos enfrentando en el país. ¿Usted cree que estas son las herramientas que sí van a dar los resultados que quiere el pueblo para disminuir o reducir la inseguridad, la criminalidad, el narcotráfico en el Ecuador? Yo creo que son dos pasos muy importantes porque a mi juicio hasta ahora el presidente ha tenido éxitos fantásticos como el de haber declarado el estado de guerra interna, el haberse tomado el control de las cárceles. De eso no se atrevía a nadie y este presidente se atrevió y esto es un mérito. Pero yo también profesionalmente sé que ha habido mucho de improvisaciones. Por eso es importantísimo entonces que el COSEPE apruebe un plan de seguridad con metas de mediano plazo por lo menos para poder enrumbar bien las acciones del país. Por otro lado, pero si no hay que ser genios para saber que si 800 toneladas de droga pasan de Colombia para el Ecuador para irse a Europa, a América, si se controlase bien la frontera, y esa es tarea de las Fuerzas Armadas, si se controlase bien el espacio aéreo, el mar territorial, en fin, eso es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas, tendríamos que ponerle en jaque a través de dos mecanismos. Uno, impedir que entre, y dos, impedir que salga.
Por otra parte, también creo que están haciendo lo correcto entonces al enfocarse a buscar medidas que brinda la tecnología en el siglo XXI para hacer un más estricto control del territorio nacional, de las fronteras, del mar territorial, porque esos son los espacios que está usando el crimen organizado transnacional para su perverso negocio. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el general Paco Moncayo, ex comandante de las Fuerzas Armadas. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcide. General Moncayo, muy buenos días. Don Julio, ¿me está escuchando bien? Gusto de saludarlo. Dígame una cosa, general. Gracias, de igual manera. Dígame una cosa, general. ¿Está funcionando realmente el control, por ejemplo, que ofreció los Estados Unidos con un avión especial en el mar territorial? ¿Está funcionando aquello o no está funcionando? Está funcionando y está brindando resultados. Mire, uno de los errores garrafales por ideologización, por esas misteriosas formas de pensar que tienen algunos elementos que quieren volver al pasado de la Unión Soviética o quieren ser como Nicaragua o quieren ser como Venezuela. Imagínese usted, levantaron la base de Manta, terminaron el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos y nos quedamos en manos de los socios, de los que inspiraban esas medidas. Y lo que estamos viviendo, que nos va a tocar mucho tiempo para salir de ello, o por lo menos para controlarlo, es efecto de haber perdido esos contactos. Hoy están funcionando, están trabajando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en apoyo a la nuestra, está trabajando la Marina, los guardacostas en particular, en operaciones coordinadas con nuestra Marina. Me parece que la inteligencia, que es lo más importante y que se obtiene ahora a través de satélites y de medios modernos, está entregando información adecuada para tomar decisiones correctas. Son temas que se están haciendo bien, que hay que mejorarlos, que hay que sistematizarlos, pero ese apoyo a los Estados Unidos es indispensable, porque además ellos son los que consumen, Europa es la que consume y es un deber de ellos. No nos están regalando nada, están trabajando para su propio interés y hay que hacerlo de manera cooperativa y coordinada. General Moncayo, usted es un hombre muy bien informado y ha manejado áreas estratégicas como el combate a esta delincuencia organizada. Dígame una cosa, ¿usted conoce si en los Estados Unidos, si en Europa, que son los grandes consumidores, se está haciendo algún trabajo para evitar el consumo o solamente ellos creen que esto se va a acabar acabando con la producción y el tráfico de drogas? No, mire, en Europa hay una estrategia global para atacar sistemáticamente y desde todas las perspectivas a este problema, porque realmente la que se está destruyendo es esa sociedad, ¿no? Esa sociedad se está destruyendo, la droga está acabando con esos jóvenes. En los Estados Unidos pasa lo mismo, pero no se ve allí una política sistémica como la que estamos hablando. En los Estados Unidos hay más esta idea de la represión a las fuentes que de medidas para atenuar las condiciones que facilitan el consumo. No hay nadie que... Sí. General, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Colombia produce la droga, la vende a un precio bastante bajo. El traficante que la lleva hacia los Estados Unidos se gana un buen porcentaje, pero la venta en los propios Estados Unidos es una venta carísima. Allá debe haber capos realmente importantes que se han hecho multimillonarios con el tráfico de drogas a lo interno de los Estados Unidos. Pero nunca hemos visto que allá salga un Chapo Guzmán, que allá salga un Pablo Escobar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que allá, en cambio, a los narcotraficantes no se los combate como se los combaten, se los quiere combatir en Colombia, en Ecuador, en Venezuela? ¿A qué se debe aquello? ¿Que hay una complicidad?
¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad es que el negocio está en Europa, el negocio está en los Estados Unidos, el negocio está también ya ahora en partes del África, en fin, el negocio, primero, lo que cobran con tanto sacrificio y esfuerzo los que siembran y los delincuentes vinculados a esta primera etapa, que es la transformación de la hoja en droga, en pasta, en clorhidrato, el transporte, la acumulación, la exportación, es el 20%, el 80% está en el negocio de la venta, distribución en esos grandes países. Entonces, allí hay, vuelvo a decirle, esfuerzos, al menos en Europa son notables. Hay una política común de la Unión Europea en este sentido. En Europa, sí, en Estados Unidos son más laxos. Evidentemente, si es crimen organizado, transnacional, ¿podrá un país como Ecuador, uno como Bolivia, podrán solucionar el problema en sus estados? Aquí o hay una solución de corte global o no hay solución. Mire, se han expedido en las Naciones Unidas más de una docena de planes estratégicos, de declaraciones, de políticas. Hay un fracaso total del sistema universal, hay un fracaso total del sistema continental. Hay 100 burocracias que se han creado, documentos que se han escrito. Si usted evalúa los resultados, hay un fracaso en enfrentar el crimen organizado desde la perspectiva global, desde la perspectiva hemisférica. Nosotros somos víctimas por ambos lados, por los criminales y por la ineficiencia de los sistemas que deberían desde allí mejorar sus operativos y sus decisiones. General, es cierto que esto se está convirtiendo en un fenómeno universal, es decir, un fenómeno mundial. Hay países que antes estaban exentos prácticamente de estos problemas y hoy están inmersos en lo mismo. Por ejemplo, en el Cono Sur, Argentina, Chile, tiene problemas gravísimos que están surgiendo y que van a ir avanzando seguramente como lo están haciendo en otros países. ¿A qué se debe esto? También la delincuencia organizada también es un acto de globalización. Claro, cuando usted ve los cuadros donde se consumen las drogas, la mayor parte de los consumos sin duda está en Norteamérica, está en Europa, pero Chile es un gran consumidor de determinados tipos de drogas y lo mismo pasa con Argentina y se proveen, por supuesto, desde Bolivia. Brasil es un gran consumidor y es un gran exportador, es el segundo exportador después del Ecuador de cocaína. ¿De dónde? La cocaína del Perú, de Bolivia, del Ecuador, que va por los ríos amazónicos y que está manejado por grandes cárteles como el Comando Capital, para decir que es el más poderoso. O sea, hay cárteles en Brasil que operan en Colombia, que operan en el Ecuador. Hay cárteles que venden la droga en Chile, que venden la droga en Argentina. La droga es una enfermedad mundial, global. No hay raza, no hay hemisferio, no hay sitio en el que no haya consumo. Entonces, dicen que, por ejemplo, si los Estados Unidos en serio controlasen el negocio de la droga, caería el Producto Interno Bruto de ese país en un 13%. Bueno, son cosas de esa magnitud que nosotros los ecuatorianos ingenuamente creemos que vamos a solucionar. No, no, aquí tenemos que hacer nuestra parte, pero si no hay un trabajo en conjunto va a ser muy difícil. Interesante, ¿no? Interesante porque dicen que acá en el Ecuador la droga está moviendo aproximadamente 20.000 millones de dólares al año. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Mi querido Julio, y muy interesante todas las preguntas y respuestas con el general Paco Moncayo. Realmente este es un tema que, como ustedes dicen, es global, ¿no? Y eso esa es una gran realidad. No solamente en Estados Unidos y Europa, que son los mayores mercados, incluyendo Rusia, sino también en Asia, África, Oceanía, donde
hay tráfico, microtráfico, y debe haber grandes narcotraficantes. No del tipo que quizás conocemos acá al estilo de América Latina, pero sí enormes narcotraficantes, puesto que en otros lados producen opio, hashish y otro tipo de drogas que también se venden a nivel internacional. Ahora, volviendo la mirada a lo del país, se ha dictado un nuevo estado de excepción, pero focalizado, general Moncayo. Y yo quiero preguntarle, eh, ¿qué opina usted del estado de excepción focalizado en 7 provincias que son donde más problemas hay, según manifiesta el propio presidente de la República y el gobierno nacional? En el gobierno pasado de Guillermo Lazo me parece que hubo 13 estados de excepción. Acá se está aplicando esto dentro de la guerra interna contra el narcotráfico y se dice, bueno, en estas 7 provincias es donde se focaliza el problema. Esto tiene en la parte de seguridad, en la parte de las estrategias contra la narcodelincuencia, un sentido, un propósito, ¿te cree adecuado o cómo lo ve? Bueno, mire, lo excepcional es la norma. Para mí seguimos con reglas obsoletas y caducas. Cuando yo mandaba, por ejemplo, había un plan por etapas. Primera etapa, normalidad. Segunda, alteración del orden público. Tercera, grave alteración del orden público. Hoy vivimos en grave alteración del orden público. Antes era en esta tercera etapa que se declaraba el estado de excepción. Le vuelvo a decir, hoy la excepción es la regla. El rato que el presidente declaró que estábamos en guerra interna, no cabe excepciones, cabe operaciones. Porque ya yo creo que con sólidos fundamentos que yo podría defender del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, decimos que estamos en guerra, pues. Entonces, ¿cómo vamos a seguir declarando excepción por aquí, excepción por allá? ¿Sabe qué pasa, Andrés? Que aquí no tenemos una doctrina de seguridad. Aquí no hay como en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en España, por ejemplo. En España hay el Centro de Estudios Estratégicos en el Ministerio de Defensa. En París hay el Centro de Altos Estudios de la Defensa. En Perú hay el Centro de Altos Estudios de la Defensa. Y así hay universidades dedicadas solamente a la seguridad. Entonces aquí nos falta totalmente, desde que se cerró el IAEN, nos falta un centro de debate, de estudio, de información, de capacitación en estos aspectos. Vivimos improvisando. Casi asomamos de expertos por haber sido militares. Pero ¿quién le dice a usted que por ser usted militar o haber sido, sea un experto en temas tan complejos que Claro, claro, abarca tiene tantos usted toda la campos? razón. No es sine qua non eso, no es que por ser militar sea un experto. Claro, usted ve en los Estados Unidos, los mayores expertos son geopolíticos, geoestrategas de los centros académicos, Claro. más que del Pentágono. Entonces aquí falta desarrollar un pensamiento sobre seguridad nacional. Falta que haya una divulgación mayor de estos temas. Aquí nos comemos el cuento, lo que dice el uno, lo que dice el otro, pero vuelvo a decir, mire, el mismo hecho de que recién vayamos a aprobar un plan nacional de seguridad, ¿qué le dice a usted? Que estábamos actuando sin plan. En fin, hay mucho por hacer, no hay que bajar la guardia, hay que ser optimistas, hay que esperar que sigan haciendo bien las cosas, porque el país necesita de la paz para tener inversión, para tener empleo. Si no, todo lo demás es cuento. Mire, Andrés, cuando éramos nosotros activos, era algo normal hablar, y usted se acordará como Alcides Julio, que se hablaba de seguridad y desarrollo.
que sin Claro. seguridad no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, ¿con qué pagamos policías? ¿Con qué pagamos militares? ¿Con qué compramos armas? Seguridad y desarrollo. Esto lo borraron desde la época del 2007, los locos que fueron a Jipijapa con estos españoles atolondrados que les hicieron hacer lo que ellos quisieron. Ahí está el resultado. Necesitamos volver a debatir estos temas. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay empleo, no hay inversión. Somos el país con menor inversión externa comparados con todos los demás países del área. ¿Por qué estamos así? Entonces hay que hacer bien las cosas, dejarnos de payasadas, gobernar en serio. Necesitamos estadistas. Eso es lo que necesitamos. Definitivamente, una diferencia abismal entre lo que entra a inversión externa en Colombia, en Perú, que son nuestros vecinos con los que podemos compararnos, y lo que entra en inversión externa al Ecuador. Las 9 con un minuto, 9 con un minuto. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla. General Moncayo, mire lo que está ocurriendo actualmente con las Fuerzas Armadas, sin tampoco decir que no ocurre con la policía, ¿verdad? A raíz de los sucesos que están ocurriendo con la criminalidad, el narcotráfico, etcétera, siguen apareciendo más crímenes en todo el país, siguen apareciendo más en muchos cantones y provincias, siguen apareciendo más grupos que supuestamente son nuevas bandas criminales, siguen apareciendo acusaciones contra las Fuerzas Armadas de supuestos ataques a los derechos humanos, siguen apareciendo nuevas situaciones que están ocasionando en general, y lo conozco porque uno como periodista conversa regularmente con muchísimos grupos humanos y también tiene amigos que son soldados en las Fuerzas Armadas y que están en estos momentos trabajando y enfrentando a la inseguridad. Que hay un hastío, hay un cansancio, hay un desgaste del militar en este momento. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué no formamos, y ahí viene una propuesta, por qué no formamos una policía militar especializada en estos menesteres? ¿O usted cree que lo que se está haciendo está en la línea correcta? Mire, Alcides, lo que usted dice es la línea correcta. Estos temas no se debaten en el país. Nosotros debemos pensar en cómo se estructura la fuerza pública de nuevo, porque nuestra fuerza pública es costosísima. Y si no se la estructura bien, no se la utiliza bien. Es como si usted tiene un Mercedes y le pone gasolina o le pone diésel, pues no, y no va a funcionar jamás bien. Entonces, un buen plan de seguridad parte de esto, de analizar las propias fuerzas, analizar las fuerzas adversarias, que hoy es del crimen organizado, y por supuesto conocer bien el escenario, desde el campo global, regional, nacional. Esto es hacer funcionar la cabeza. Esto sí no se puede hacer con mensajes para contentar a la gente, ni con zapatitos rojos, ni con botitas militares. Esto hay que hacerlo en serio, y para esto se necesita gente, se necesita volver a tener una secretaría de seguridad. ¿Cómo con la Secretaría de Seguridad, con el antiguo Consejo de Seguridad, combatimos 2 guerras y tuvimos una conducta excepcional? Combatimos al Faro Vive, y aquí no tuvimos las tragedias de Nicaragua. Entonces, si hacíamos bien las cosas, todo eso lo desarmaron en 2007-2008. Hay que volver a pensar, seguramente no hay que volver a lo de antes, pero hay que hacer las cosas bien ahora, fundamentados. Mire, esto no es un tema de improvisación, por favor. Yo le digo, he escrito 6 libros por lo menos sobre estos temas. No hablo de memoria, ¿no es cierto? Doy clases, hoy mismo ya tengo que irme después de esta pregunta porque tengo que ir a dar clases sobre estos temas. Entonces necesitamos gente pero no solo los militares, por favor.
Ya le digo, en Europa, en los Estados Unidos, los pensadores estratégicos, los pensadores geopolíticos, los pensadores de la seguridad, son estadistas, son civiles y también, por supuesto, militares y policías. Entonces hay que hacer bien las cosas, no se puede improvisar en seguridad, hemos perdido mucho terreno, el esfuerzo va a ser muy grande, el pueblo no puede esperar milagros ni de este ni de ningún presidente, la lucha va a ser larga, dolorosa, pero tenemos que ganar esta guerra porque en esto está el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y nietos. General, pero también preocupa otro hecho, ¿verdad? Esto de la filtración de la información que va dirigida directamente al crimen organizado. Por eso es que vemos que los estados están en este momento cooptados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque se filtra mucha información. Aquí muchísima gente deliberadamente o a propósito, ¿verdad? Le da datos a los criminales y los criminales son los que al final de cuentas toman las últimas decisiones. ¿Cómo corregir esta situación, general? Mire, si no tenemos un buen sistema de inteligencia, si se improvisa en inteligencia, si no se tiene un buen sistema de contrainteligencia, si no hay sistemas adecuados de confianza, o sea, no es el bolígrafo y ya, toda persona que esté en el servicio público o que tenga vinculación debe pasar por medidas de confianza, sea civil, militar, policía. Eso es contrainteligencia, porque si tenemos el enemigo dentro, difícilmente vamos a poder combatir a quienes tienen plata suficiente para corromper a jueces, fiscales, militares, policías. Vuelvo a decirle a Alcides, no hay improvisación posible, hay que trabajar en serio, hay que hacer bien las cosas. Ese discurso mío no sirve, porque el político, lo vimos muy bien con el presidente Lazo, se ve tan presionado por la gente que graduaron 8,000 policías en 6 meses. ¿Cuántos delincuentes de las bandas pudieron infiltrarse allí en una absurda forma de reclutamiento? O sea, el político está presionado por resultados. Está bien, el político tiene que dar señas de que estamos haciendo bien las cosas, pero no solo dar señas, sino que hacer bien las cosas. También las Fuerzas Armadas, la policía tienen que ser más honestos con los políticos. Oiga, yo he oído recomendaciones y los presidentes oyen mentiras descaradas. Eso ya no puede pasar nunca más para que puedan tomar buenas decisiones. Gracias por esta invitación. Salgo corriendo a mis clases. Siempre es un gusto conversar con periodistas profesionales y serios como ustedes. Correcto, general Moncayo, le agradecemos por Gracias. haber estado también con nosotros, ¿no?